¿Recuerdan cómo se sentía ser un niño? Seguro todos tenemos una respuesta muy diferente a esa pregunta, pero a la hora de consumir televisión recuerdo absorber todo lo que podía, de personajes más o menos complejos, más o menos admirables, más o menos cuestionables. Pero un día, simplemente frente a una pantalla, se me cruzó un personaje como pocos. Era fuerte, pero no era violento, era sabio, pero no engreído, era grande, pero era humilde. Ese era el tío Airo. Para quienes viéramos la serie, quizás no es tan difícil entender por qué este personaje marcaría tantísima gente. Pero para quienes no, lo único que hay que entender es que Zuko es un niño perdido, enojado y confundido para quien la vida es dura e injusta. Es fácil, Zuko somos nosotros, y el tío Airo es todo lo que está bien. Un adulto que lo ama y lo respeta, buscando siempre aconsejarlo y jamás manipularlo. Busqué, no con tanto ímpetu, el cómo hacer que esto no fuera simplemente una recapitulación de sucesos y un análisis muy simplista, pero no creo poder haber encontrado una forma de expresarlo bien, y pienso que por más simple que pueda ser mi análisis, no va a opacar lo brillantemente escrito que está el tío Airo, así que vamos con ello. Este comienza como un alivio cómico a la rudeza que podía plantear el personaje de Zuko. Si bien la obra de Avatar tiene un tono muy marcado, no podemos negar que es oscura en gran cantidad de formas. La más clara, la guerra. ¿Qué es eso? Se nos deja entender que la dupla principal de antagonistas llevan años vagando por el mundo, buscando al Avatar, pero la realidad, como veremos, es que esta misión no era más que una mentira, y si bien Zuko se aferra a esta, Airo solo quería acompañar a su sobrino para que no estuviera solo. Avatar es una masterclass del desarrollo porque con 2 o 3 escenas podemos sacar mucho de los personajes e incluso si aparecen poco, estos tienen una definición por demás marcada. En el caso del tío Airo, se nota que se lo respeta, al menos todos menos Zuko. Se nota que sabe cosas y que tiene empatía, por lo menos mayor a la de su sobrino. En cada situación el personaje trata de enseñar algo y suma estando o no. Es decir, cuando Zuko baja del barco a atormentar a unos aldeanos, el tío Airo no tiene ganas de intervenir, sin mencionar que a posteriori, con sus habilidades, podrían haber detenido al Avatar, pero no interviene. ¿Por qué? Hagamos un panorama. Para Airo, su sobrino, atormentado como está, necesita encontrar una razón de ser. No, el Avatar. Mientras lo descubre, resulta que el Avatar está ahí afuera, y mientras Zuko más se desespera, queda claro que el tío Airo no cambia en lo absoluto, puesto que realmente sabe que el Avatar no va a cambiar nada para su sobrino. Por eso, en la mayor parte de los casos no interviene. Pero una de las primeras cosas que me gusta de cómo está construido Airo y que muestra su complejidad se da en el capítulo 3. En sí, el Agni Kai que practican Sao y Zuko es más relevante para este último, pero destaco que Airo no lo detiene. Sao es insultante y si bien Airo tiene una actitud demasiado relajada, cuando su sobrino defiende su honor, Airo no lo detiene. Es bastante obvio que el personaje no disfruta la violencia, pero una realidad en la que rara vez se profundiza es que la violencia muchas veces es necesaria. Obviamente no tanto en nuestro mundo, o depende de dónde vivas, mucha suerte. Pero en el mundo de Avatar habla mucho de Airo cómo prepara a su sobrino y pese a poder intervenir por él en todo, elige dejar que pelee sus propias batallas. Airo sabe que protegerlo no tendría sentido y dejarlo a su suerte no es una opción, por eso es un gran maestro. Y no olvidemos que se tira un escenón. ¿Así es como el gran comandante Sao reacciona ante la derrota? Vergonzoso. Incluso en el exilio, mi sobrino es más honorable que tú. ¡Qué grande! Muchas interacciones solo suman a esto, pero sin aportar tanto, y eso porque no hablo del desarrollo del mundo, ya que en la serie hablan del dragón del oeste, de la conquista de Ba Sing Se, de su viaje al mundo de los espíritus. Es un desarrollo de backstory increíble, porque te lleva a preguntarte cómo este hombre es esa leyenda tan distinta, que a la vez se siente tan viva. En el capítulo de la tormenta, el 12 de la primera temporada, se da uno de estos puntos de inflexión. Airo desviando un rayo. Qué bien escrita que está esta mierda. En esta se cuenta la backstory de Zuko, esto gracias a que él está poniendo en peligro a toda su tripulación. Hay un chiste en cómo usa su poder para pasar por encima de otros, no es muy diferente a lo que hace su padre o Azula, es solo que él es un niño y peor, alguien bueno. Por lo que todo esto le sale a duras penas, entonces su tripulación lo detesta y buscan acabar con él.
Pero llega Airo, y donde muchos personajes hubieran pensado que debía ponerse a la tripulación en su lugar, el tío Airo decide apelar a su empatía. Les habla de algo muy personal con la esperanza de que entiendan a Zuko, aun si sabe que este está errado. Él lo ama, busca esta comprensión. Hablan de cómo este fue quemado y herido, y cómo su misión es una mentira, dejando a la tripulación con un poco más de perspectiva. Pero si hay algo que adoro del capítulo es que no tenemos un cruce. Es decir, muchísimas series o direcciones hubieran puesto a Zuko a escuchar esto. Se hubiera sentido mal y hubiera actuado diferente, pero aquí no. Aquí Zuko no tiene idea de que están hablando de él y no necesita saberlo, porque Airo, cuando habla de sus virtudes, lo hace por experiencia, porque detrás de ese malestar él sabe que están esas ansias de hacer lo correcto, y es lo que lo define en su totalidad, la esperanza de que sea mejor. Porque Airo no lo sabe, pero asume que su amor será suficiente. Es que el alma rota de Zuko no es solo la pelea constante entre sus dos identidades sanguíneas, sino la pelea constante entre sus dos más grandes influencias, el hombre que lo marcó y el que lo salvó. Luego un poco más de desarrollo, mención especial a que al tío Airo le gustan las góticas, hasta tiene un excelente gusto. Pero hablando en serio, para el final nos revelan un dato importante y es que Airo perdió a su hijo. La conquista, ese pasado tan impactante e imponente que cargaba el personaje, tiene otra cara, una cara de pérdida. Él carga sus propias cicatrices. Además, hay que hablar un poco junto al final del libro lo increíble que es que el personaje de Airo nunca dejaba ver lo que iba a hacer, y no en un mal sentido. El tipo rara vez podía ser predicho, porque no era un villano a ciencia cierta, y en lugar de destruir a los protagonistas todo el tiempo, se la pasa generando situaciones interesantes donde se pone de un lado o el otro dependiendo de la balanza, porque está dispuesto a ayudar a su sobrino pero jamás permitiría que se dañe el orden de las cosas. Probablemente jamás hubiera permitido que se le hiciera daño al Avatar y en el fondo tenía fe, tenía esperanza de que Zuko entendiera eso. Facto del capítulo: Cualquier cosa que le hagas a ese espíritu, lo haré contigo multiplicado por 10. ¡Qué grande! Para el siguiente libro, Airo y Zuko terminan distanciados. Su dinámica era insostenible en el momento en el que el Avatar es un secreto a voces y Azula es puesta en el camino para apresarlos. Pero, ¿quién es Azula? Me gusta el personaje de Azula porque es la respuesta a qué hubiera sido de Zuko si no tuviera todas esas preguntas y dilemas. Azula es la creación perfecta de no solo un padre monstruoso que ve a los seres humanos como herramientas, sino de un contexto bélico y oscuro donde el poder prima por la razón. Y esto es importante porque Airo enseña mucho de la humildad a través de la temporada a Zuko, pero no entendemos lo importante de esa lección hasta que vemos su antítesis. Una persona que cree que por poder debe someter a todos, a sus iguales, debe humillar y rebajar, manipular y destruir. Azula es en sí débil. Pero ya explicaré esto. Otro concepto que me gusta es que la separación del Reino Fuego es vista como un momento serio. Airo ama a la nación, ama a su pueblo, y abandonarlo no le da orgullo, pero entiende que no pertenece ahí. Es curioso porque el personaje no es plenamente un rebelde, y Avatar no es una obra que no entienda de grises. Siempre hay lugar para llorar por un imperio o sufrir por algún monstruo. En la ida a Ba Sing Se se separan Zuko y Airo. Es interesante porque viene una de, para mí, las mejores enseñanzas del tío Airo: la humildad. Y es raro hablar de humildad, pero es un mensaje buenísimo y que pocas obras han explorado. Todo el tiempo podemos ver series o películas que muestran personajes que se someten y escalan en cánones establecidos, creando extrañas pirámides donde lo importante no es que tengas algún tipo de satisfacción, sino cuánto se te retribuye. O sea, no importa si lo que estás haciendo te hace feliz, sino que la gente a tu alrededor vea lo bien que lo haces. Y es un poco como llevado a la vida real, como cuando se asume que por ser algo o alguien tienes que hacer una tarea dicha, como que un hombre debe golpear a otra persona para mostrar su superioridad o ser bueno en el deporte de turno. No lo sé. El tío Airo reniega de muchos de estos conceptos porque habla de cómo la humildad es una puerta hacia el mismo honor. Porque el honor es algo que solo nos podemos dar nosotros mismos. El príncipe Zuko vivió toda su vida en la vagancia más absoluta, tanto mental como física. El muchacho está traumado hasta la médula, obvio, pero las realidades del mundo son infinitas y jamás las ha vivido, porque alguien le inculcó un sistema de valores que es nocivo. ¿Cómo Zuko puede sentir más vergüenza de mendigar que de amenazar a un pueblo de mujeres y niños? ¿Cómo puede tener más vergüenza de pedir limosna que de maltratar a sus inferiores? Los valores que le dio
cambió su nación no son los que le inculca el tío Airo. Y eso es lo que intenta esta temporada. Se da cuenta de que el camino de Zuko está condenado si no es capaz de dejar eso atrás. Y hablando de cosas buenas, resalto la charla con Toph, porque más allá de un chiste ocasional, es lindo ver al tío Airo aprender algo, como que a veces aquellos que cuidamos y apoyamos también merecen saber que los necesitamos. Una vez más, la versatilidad del personaje entra en juego y este ayuda a los demás. Por fin despertaste. Joder, cómo amo Avatar. ¿Se han puesto a pensar lo valioso y simbólico que es que Airo le enseña a Zuko a desviar rayos? Probablemente la vida de Zuko se basa en el temor, el miedo, el poder, una vez más, Azula. Pero rompiendo con eso, Airo ve algo más valioso en que Zuko sepa defenderse. Y vamos de nuevo con eso. Alguien que te ama, fuera del pacifismo más extremo, busca que te defiendas, que te cuides a ti mismo, que tengas los medios para salir adelante. Y alguien que te ama, espera con todas sus fuerzas que jamás debas usar eso para protegerte. Pero el mundo es otro. Airo y Zuko se adentran cada vez más en el pasado, literal y simbólicamente. Sin un propósito, Zuko se ve hastiado y si bien llegan a mucho, ese no es un presente que Zuko busca para sí mismo. Una vez más, Airo es imperfecto y tiene toda la esperanza de que Zuko recapacite, pero ignorar algo no lo va a solucionar, y esto llega a un punto límite. Airo descubre a Zuko tratando de tirar todo por la borda. Zuko quizá no lo ve, pero Airo invirtió muchísimo en esta nueva vida. Hablamos literalmente de que ambos cruzaron medio mundo entre desgracias y carencias para volver a un lugar que es una puerta al pasado, y ese pasado puede no significar nada para Zuko, pero para Airo... El capítulo de las historias en Ba Sing Se tiene que ser uno de los más icónicos, quizá uno destinado a ser un capítulo de relleno, pero con la historia de Airo vemos algo increíble. Desde el inicio de la serie, el tío Airo ha sido un foco de sabiduría, paz, seguridad. Ha ayudado, aconsejado y protegido a los demás dentro de sus posibilidades. Es un personaje alegre, profundo y compasivo. Muchas veces un alivio cómico. Y cuando vemos en su interior, hay dolor. Airo volvió a la mismísima ciudad cuya captura le costó la muerte de su hijo. Y es que Airo no es increíble por ser perfecto, sino por haber crecido. Airo experimentó uno de los sucesos más dolorosos que pueden existir. Tantísimo dolor podría haber quedado en nada, pero eso abrió puertas. Antes era un hombre oscuro, tenía valores, me lo figuro, pero su rumbo no iba muy desencaminado a convertirse en alguien como Ozai. Pero sufrió, y fue un dolor tan grande y real que lo rompió. El dolor que debieron sufrir miles de familias, el dolor de pueblos y sociedades enteras, le caló hasta los huesos y luego tuvo que reconstruirse. No olvidemos que Airo era el heredero de la Nación del Fuego y tuvo que entender que era el villano de la historia, que había soñado con ambición, con poder, con un legado y ahora lo único que tenía era un retrato, una tumba. Su legado fue el sufrimiento. Es casi poético que la guerra le quitara a su hijo y su segunda oportunidad fue criar a aquel que podría cambiar lo que él nunca pudo. Es increíble. Ahora imagina eso, revivir todo ese dolor, construir algo y ver cómo alguien que amas, pese a todo lo que vivió, se niega a avanzar. En la vida hay momentos para ser amable y momentos para ser certero. Por eso llegamos a esto. Conozco muy bien mi destino. ¿Es ese tu propio destino? ¿O es el destino que alguien más ha tratado de imponerte? Es hora de que mires en tu interior y empieces a hacerte estas dos grandes preguntas. ¿Quién eres? ¿Y qué es lo que tú quieres? Y lo protege hasta las últimas instancias, y solo teniendo todo esto en cuenta podemos entender lo doloroso que es la traición de Zuko, todo por lo que luchó, todo por lo que sufrió, por el error de quien más amaba, termina hecho cenizas. Airo ni siquiera puede ver a Zuko a los ojos, siente vergüenza, siente dolor, no solo por Zuko, por sí mismo. Fracasó, no una, 2 veces. Fue como perder a su hijo otra vez. Entonces llegamos al tercer libro, y es hermoso. Algo de lo que habla mucho el Avatar es de la importancia de los actos, del valor de los individuos, del poder destructivo del egoísmo. Hace falta un hombre para torcer a una nación, y hace falta un acto de bondad para cambiar el mundo.
Sí, no es tan fácil, cállense y escuchen. La gracia del último libro es que lo que vemos en su mayoría no es la intervención del tío Airo, sino su legado, el legado de un hombre, en este caso en los hombros de Zuko, y ahora sí, en contraposición, Azula. La temporada arranca con Airo en la prisión, vemos cómo, pese a parecer acabado, sigue adelante. Me gusta cómo en su inocencia, Zuko piensa que el tío Airo sigue siendo su confidente, pero Airo no ayudará a otro el Señor del Fuego. Está herido, le duele el rumbo que las cosas han tomado e incluso el no poder ayudar a Zuko. De todas maneras, sabiendo que pronto seguirá su rumbo, porque cual Shifu con Tai Lung, no importa el amor que sienta, el mal es el mal, le da a Zuko una última lección, una verdad de su pasado, la verdad de que en él está el destino de todo. Y es un mensaje universal, en la serie es un simbolismo, pero cada uno de nosotros existe en la aglomeración de infinitos actos de crueldad y bondad, y no es el legado que nos imponen o nos pertenezca, es lo que decidamos hacer. Inciso para el tío mamadísimo. ¡Qué grande, amigo! Luego llega el eclipse, el tío Airo escapa, pero curiosamente él no tenía idea de la metamorfosis que provocó en Zuko. Zuko en toda la temporada, a diferencia de la anterior, se enfrentó a algo peor que la insatisfacción de desear lo que no tenemos. Zuko se enfrenta a la insatisfacción de tener todo lo que quiere. Es en estos puntos donde se da cuenta que perseguía el sueño de un niño, el calor paternal inexistente de un padre que lo castigó por nada. Zuko comprende que ha errado y tiene que cambiar. Es genial porque hasta ahora el personaje había sufrido una deshonra banal y su arco era referido a cómo superar la estúpida marca de una sociedad arbitraria que endiosaba conceptos terribles. O sea, su padre le dio un castigo brutal por no ser un monstruo, por no ser frío, por no ser consciente. Estamos hablando de un niño. Mientras que en el tercer libro debe luchar contra el dolor de haberse equivocado por sí mismo, de darse cuenta que pudo ser feliz y lo arruinó, lastimando a quien más amaba y lo amaba. La charla con Ozai es una de las escenas más intensas de la serie porque Zuko se enfrenta a su padre con las palabras de su tío, con el poder que éste le dio, con la firmeza en la voz, con el orgullo de saber que no tenía por qué sentirse avergonzado. Y gracias a él ya no tiene miedo. ¿Podemos hablar de lo hermoso y significativo que es que Zuko use la técnica de su tío para defenderse de su padre? El hombre que lo marcó y lo lastimó ya no puede gracias a que aquel que lo protegió luego le enseñó a defenderse. La diferencia entre enseñar con miedo y enseñar con amor. En palabras de Zuko: liberaré al tío Iron de la prisión y rogaré por su perdón. Él sí ha sido un verdadero padre para mí. Pero si hablamos de influencias, Azula. ¿Por qué digo que Azula es débil? Es fácil, porque Azula es el reflejo de Ozai y la sociedad tan marchita en la que la criaron. Azula es como uno de esos horribles personajes de la ficción que creen que por ser buenos en algo, pueden pasar por encima de todos. Esos que creen que una inteligencia, fuerza o capacidad superior es una puerta abierta para tratar a los demás como si fueran nada. Azula es eso, es inteligente, calculadora, fuerte, su fuego es azul porque es más puro y tiene un talento innato. ¿Pero de qué sirve? Fuera de la ficción donde hay un espectador que se excita cada que un personaje hace algo mencionable como para resultar interesante, en la vida real, ser cruel, controlador e intimidante no te da amigos, no te da confidentes o protectores, te aísla. Y ahí está el legado. Zuko se destruye a sí mismo y se reconstruye luego porque hace falta valor para enfrentarse a tus errores. Y Zuko, vaya que los tenía. Hace falta orgullo para entender que hay algo más por lo que vivir. Y hace falta humildad para poder pedir perdón. Todas esas cosas son cosas que Airo le enseñó a Zuko. Cosas que lo forjaron, lo hicieron grande. Cosas que Azula no tiene, porque solo le enseñaron de poder e intimidación. Pero a la hora de la verdad, sus súbditos le temen, su familia no la ama y sus amigos la abandonaron. Te equivocaste, Azula. Amo a Zuko mucho más de lo que te temo a ti. Mientras que Zuko cambia a mejor, hace amigos, arregla sus errores, convierte aquello que impulsaba con violencia en algo puro, impulsado por el amor, como su tío siempre quiso. Por eso aquella última pelea es tan importante. Por eso Azula enloquece en el preciso instante en que ve a Katara ayudar a Zuko. Porque aquel de quien le enseñaron a mofarse tiene todo y ella, que siempre fue perfecta, no tiene nada.
Hombres crueles criarán niños débiles, mientras que hombres grandes harán niños fuertes. Airo es su legado, un legado que ayudó a cambiar el mundo. No soy alguien muy sentimental, pero el reencuentro entre Airo y Zuko, no recuerdo una vez que lo haya podido ver sin llorar. Zuko busca al Avatar y al no encontrarlo asume que solo hay un hombre con la capacidad de derrotar a Ozai, su tío. En la escena se plantea todo con calma, se entiende que hay un riesgo, pero fuera del fin del mundo, el mundo de estos dos personajes es lo que más nos importa. Zuko hace una pausa antes de entrar, se recrimina todas las cosas que ha hecho, todos los errores que ha cometido. Por fin comprende esos errores, el peso de sus actos y siente tantísima vergüenza que ni siquiera puede pasar, tantísimo arrepentimiento, cree que su tío lo odia, es lo que él le dice en palabras vivas, cree que no quiere volver a verlo, pero en el momento de la verdad... Pero te juro que... Nunca estuve enojado contigo. Estaba triste porque temía que hubieras perdido el camino. El tío Airo jamás le guardó rencor. No podía odiarlo aunque quisiera. Se sentía triste por fallar, por perder, por temer que Zuko siguiera siempre un camino que lo hiciera infeliz. Pero en lugar de eso, este creció, se hizo fuerte y demostró que con la ayuda necesaria alguien puede cambiar, redimiendo de forma simbólica el pasado de Airo, quien por su lado termina lo que empezó y libera la ciudad que había conquistado, remendando por fin el equilibrio del mundo. No sé si hay otro personaje como Airo en la ficción, donde tantos otros buscan ser protagonistas, imponerse ante los demás, demostrar e intimidar. Aparece él, quien habla de la humildad de un hombre, del proteger, de entender el peso de nuestras acciones, de no tener orgullo desmedido y de cómo las cosas simples hacen lo más grande. Y aunque por suerte, creo, tuve un padre, para mí el tío Airo siempre se sintió como una inspiración, un modelo a seguir. Casi como el padre de una generación.